Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 11 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Estamos en el eje número 3 del programa, Unidad y Especificidad, analizando el segundo autor, que es Saúl Taborda. De los tres que tenemos, ya en las clases anteriores hablamos de José Martí, y en la clase anterior de Saúl Taborda, y en la próxima hablaremos de Carlos Astrada. Pensando esta cuestión de la unidad y la especificidad de lo latinoamericano. Lo que veíamos la vez pasada en el texto de Taborda es que justamente el Estado argentino se construyó de manera importada, ¿no? Imitando modelos de afuera, y esto hace que por un lado se desconozca o desatienda lo propio, es decir, el material desde el cual se puede hacer una creación original, y por otro lado se traiga lo de afuera sin mayor capacidad de amalgamarse con lo propio, ¿no? Es decir, termine siendo instituciones, sea la revolución, sea la constitución, sea el sistema educativo, instituciones que no terminan de amalgamarse bien con nuestra propia cualidad, con nuestro propio modo de ser. Habíamos visto también que Taborda critica a partir de la noción de ideal, cuáles son las ideas que están en el fondo de la Revolución de Mayo, en el fondo de la unificación de la Constitución de 1853 y en el fondo de o detrás de la Ley 1420 de 1884. En el caso de la Revolución de Mayo, las ideas que están detrás, por supuesto, son la Revolución Francesa y en última instancia Juan Jacobo Rousseau, que es el inspirador, el pensador, el filósofo inspirador de los principios de la Revolución Francesa. En el caso de 1853, lo que está por detrás como idea son las ideas liberales de los estados que se van conformando en Europa. Y en el caso de la ley 1884, perdón, la ley 1420 de 1884, lo que está detrás es el positivismo. Y esta es la corriente más fuerte, el positivismo, que sostiene que hay un desarrollo necesario de la humanidad a través de ciertas fases de su evolución, y por eso puede establecer un método, una suerte, digamos, de programa, habíamos visto, a priori, con el cual prever cuál va a ser ese desarrollo, esa evolución física, moral e intelectual del niño, y por ende someter al maestro a ejecutar, instrumentalizar ese programa definido a priori. Insisto en esta idea que es propia del positivismo, que inspira la generación del 80, Julio Argentino Roca y por supuesto la ley 1420, porque claro, lo que plantea el positivismo es un basarse en la ciencia sobre todo, pero no solamente como conocimiento, sino también para ordenar la realidad. Entonces traslada nociones de la biología, sobre todo del darwinismo, a la sociedad como una suerte de continuo evolutivo donde los que triunfan son los más aptos, ¿no? Los que más capacidad tienen o habilidad tienen para adaptarse al medio ambiente, y entonces esto lleva a justificar cualquier tipo de situación, injusticia y demás. Ese positivismo fue muy fuerte en la conformación del Estado Nacional y del sistema educativo como paradigma que está por detrás, y es lo que, sobre todo, a partir, decíamos, de ese clima
de la Gran Guerra a comienzos del siglo XX, empieza a ser puesto en discusión fuertemente el positivismo a nivel no solo digamos, de Argentina, sino continental, ¿no? Todos los pensadores dan un vuelco americanista muy fuerte y tratan obviamente de romper con esta idea positivista de evolución y de justificación del poder del más fuerte, ¿no? Que es lo que termina quedando como idea para la sociedad. Entonces, decíamos también la vez pasada, o sea, digo, hay que tener en cuenta que ese es el marco de discusión de Taborda, ¿no? El positivismo. Y decíamos también la vez pasada que esa discusión la da desde un posicionamiento muy fuerte en algo que podríamos llamar genéricamente idealismo, y que lo vemos, ese idealismo lo vemos justamente en la importancia, la prevalencia que tiene la idea. Ahora bien, y esto hay que decirlo, el idealismo es una corriente de pensamiento muy importante en la historia de la filosofía, pero que tiene muy mala prensa, ¿no? Ha sido bastardeado de manera sistemática, podemos decir, fustigado. ¿Por qué? Y bueno, porque se ha hecho una versión tonta, berreta del idealismo, que sería aquella teoría o visión filosófica que sostiene que las ideas son más importantes que la realidad, las ideas se realizan instantáneamente, ¿no? Entonces uno piensa una cosa y con eso parece que ya lo hace, ¿no? Pienso en un objeto y entonces cierro los ojos, lo pienso y ese objeto se produce. Ningún pensador idealista dice por ningún lado semejante estupidez, para empezar. Esa es una visión que muchos han construido para denostar, para desprestigiar o rechazar el idealismo. Todo pensador idealista, todo filósofo idealista, cuando piensa una idea, sabe que esa idea no es real, pero sabe también que se puede realizar. Y esa es la gran diferencia, que si se puede realizar, lo que hay que trabajar es cuál es el camino, cuál es las mediaciones, ¿no? Las instancias, los pasos, los medios necesarios para realizar esa idea. Pero ningún pensador idealista cierra los ojos y cree que lo que imagina o lo que piensa o lo que concibe ya es la realidad, sino que eso es lo que la realidad tiene que ser y para eso hay que trabajar, esforzarse y aspirar y luchar para transformar la realidad en función de esa idea, ¿no? Es decir, es otra cosa, el idealismo no es una visión ni ingenua, ni soñadora, ni utópica, ni nada, ninguna de esas palabras desprestigiantes tienen que ver con el idealismo. Y lo mismo vale para la noción de idea que está manejando acá Taborda, que podemos decir es un idealista particular, ¿no? Porque los idealistas no son todos iguales, pero que propone justamente la noción de ideal como la mirada hacia una dirección a seguir. Entonces, es idealista en un sentido genérico, por supuesto compartiendo y tratando de romper justamente o contraponerse al positivismo que establece una suerte de camino evolutivo necesario del cual no se puede salir, ¿no? Es decir, el positivismo dice, bueno, o vamos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, y eso es inmodificable. Esa es la lógica, el ritmo, el estilo propio de la evolución y no hay absolutamente ninguna alternativa. Bueno, claro, para un educador, para un filósofo, para un político también, eso es realmente
asfixiante, ¿no? No se puede vivir en semejante cosmovisión. Necesitamos pensar que la realidad se puede transformar, que no hay un destino fijado, que ese destino en todo caso lo vamos a fijar nosotros, lo vamos a discutir, lo vamos a debatir y lo vamos a fijar o a establecer, pero también modificar nosotros y no nuestras cualidades biológicas o nuestras cualidades como seres naturales, digamos así. Con lo cual entonces se recupera todo un espacio que el positivismo había relegado y reprimido, por decirlo así, que es el espacio de la voluntad y de la creatividad y, como también señalamos, la imaginación, que son facultades fundamentales para una concepción idealista como la de Taborda. Bueno, algo más quisiera agregar respecto del contexto histórico en el cual él está pensando. Vemos que hay una crítica muy fuerte al Estado y a la política, porque claro, la política y el Estado que Taborda ve a nivel histórico es de alguna manera una lucha facciosa, partidaria, de intereses que rara vez se ocupan del pueblo y la mayoría de las veces se ocupa de los intereses de la élite gobernante. Entonces eso también genera un enorme disgusto de Taborda respecto de, bueno, cómo se han abandonado ciertos ideales. Uno puede pensar, la figura de Mariano Moreno es una figura súper interesante, acorde a ideales realmente valiosos, independientemente de la crítica que Taborda le hace, que ahora la vamos a ver. Pero prontamente esos ideales de igualdad, de libertad, de fraternidad, que inspiran la Revolución de Mayo, son abandonados. Y empieza la lucha facciosa, intestina, ¿no? divisionista, que dura hasta 1853. 1853 se produce la unificación nacional, pero la unificación que surge de ahí es realmente catastrófica. Es una unificación que se dice federal, pero es unitaria, ¿no? Ustedes saben, está la vieja lucha entre unitarios y federales. Se dice representativa de las provincias, ¿no? Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, sí, se implementa una constitución liberal democrática, pero hay algo que los libros de historia lo ponen en letra -10, minúscula, 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 y que cambia todo el sentido de la historia, por lo menos de 1853, la unificación nacional, hasta 1916. ¿Y cuál es ese problema? Ese problema es que efectivamente hay una sucesión de gobiernos que son electos, pero claro, la elección no es transparente. Primero, no es universal. Ustedes saben que las mujeres no votaban. De nuevo, también es cierto que se proclama la libertad, pero el trabajo esclavo prosigue durante el siglo XIX. Siguen habiendo negros, sigue habiendo restricciones de derechos. Y sobre todo son elecciones fraudulentas. Son elecciones a punta de fusil. Voto cantado y punta de fusil. O sea, son elecciones absolutamente formales en donde cada gobierno se decide, o sea, el próximo candidato, digamos, el año que viene hay que renovar presidente, bueno, se decide en una mesa chica de 4 o 5 personas, y bueno, ahora vas a ser vos, ahora vas a ser vos, Sarmiento, ahora vas a ser vos, Roca, ahora vas a ser vos, Avellaneda, vos, Mitre. Esas decisiones se toman y después se vota, pero se votan, acá meto comillas, es decir, las elecciones son fraudulentas, claramente. Hasta la ley Sáenz Peña, la ley del voto secreto y obligatorio, las elecciones son fraudulentas. Con lo cual, uno podría hablar de una democracia absolutamente mentirosa, un sistema político absolutamente hipócrita, una élite que hace lo que quiere en nombre de la ley,
¿no? Que se considera por encima del Estado y que utiliza el Estado para expandir sus negocios. De hecho, eso fue la campaña al desierto, un gran negocio de las 50 familias cogotudas, ¿no? De 2, 3 apellidos de Buenos Aires, que de golpe, sin hacer nada, y simplemente porque el ejército se expandió al desierto, ¿no? Matando gente en el desierto. Si es un desierto no debería haber gente, pero bueno, se expandió y conquistó un montón de tierras que estaban manejadas por distintos caciques y tribus de pueblos originarios. Y de golpe entonces la familia Anchorena, la familia Burrich, la familia de todos esos apellidos cogotudos de la Argentina, Martínez de Hoz, por ejemplo, terminaron teniendo un montón de campos, hectáreas, hectáreas, hectáreas. Y ahí se llenaron de planta. Bueno, ese gesto es absolutamente típico de la élite que gobierna para sí misma, para sus intereses, y utiliza el Estado para sus intereses. Todo esto es así hasta que en 1916, producto de la ley Sáenz-Peña, gana un presidente oscuro, poco conocido, como es Hipólito Yrigoyen, que tiene también, bueno, que es como el primer presidente radical, primer presidente de clase media, produce algunos cambios importantes, pero ciertamente también tiene sus, sus lados oscuros que no vamos a mencionar acá porque no es una clase de historia, pero eso termina, ese periodo, esa primaverita radical muy interesante, termina rápido, viene otro radical, Marcelo T. de Alvear, que es súper conservador, y después viene de nuevo Irigoyen y viene el golpe del 30, o sea, se degenera, ese breve periodo democrático se degenera de una manera terrible, y después tenemos la década del 30, que es la década infame. Quiero decir, en resumidas cuentas, todo el proceso político que está analizando Taborda, salvo ese pequeño interregno del primer gobierno de Irigoyen, está absolutamente teñido de luchas, digamos, de peleas, de intereses partidarios, pero siempre, siempre y en todos los casos, en función de los intereses de los más poderosos, de esas 50, 100 familias de 3, 4 apellidos que gobiernan el país solamente pensando en su beneficio. Bien, bueno, después si quieren otro día seguimos con la historia argentina del siglo XX, pero esto es para que tengan en cuenta por qué cuando Taborda dice esto es un ideal político, bueno, está pensando en todo este desastre de la historia argentina, parecemos esos últimos 70 años de historia argentina, que es desastroso. Digo, me río porque es una frase que hoy se sigue usando para desprestigiar la política. Lo que pasa es que, bueno, claro, la política, había motivos para desconfiar fuertemente de la política y acerca de cómo se movían y qué intereses espurios estaban defendiendo. Bueno, con la pausa de la tosida, volvemos al texto. Habíamos visto entonces las críticas a la ley 1420, señalamos esos 3 momentos que analiza Taborda, y veamos entonces ahora el apartado tercero, página 418, la alternativa de Rousseau. Decíamos que Rousseau es el gran inspirador de la Revolución Francesa de 1789, y acá plantea en Rousseau 2 direcciones, dos posibilidades o 2 alternativas, que es por un lado la alternativa entre el hombre y el ciudadano, por decirlo así, que esa es la alternativa propia del del contrato social, que es la obra importante, más conocida de Rousseau, que decíamos que Moreno traduce y reparte en 1810, y por otro lado el Emilio, que es otra obra de Rousseau muy importante, en donde Rousseau dice, bueno, en realidad el niño tiene una especificidad propia, se llama
el Emilio o sobre la educación. Y lo que hace ahí es recuperar justamente la especificidad de la infancia como una edad que requiere un conocimiento, una disciplina, un método completamente distinto a la época adulta, por lo cual, claro, esto en el siglo XVIII es absolutamente novedoso y revolucionario. Y Rousseau dice, antes que el hombre está el niño, el niño. Y ¿quién? Hay que pensar en los niños. Con lo cual, entre estas dos alternativas, claro, hay una que, la primera, la del contrato social, subordina la pedagogía a la política, que esto es, según Taborda, el drama de nuestro país, pero la segunda defiende la especificidad de la pedagogía, la necesidad de que tenga un tratamiento autónomo, de que sea una disciplina independiente de la política y que pueda decidir por sí misma lo que hay que educar y cómo. Entonces, en Rousseau están las dos posibilidades, las dos alternativas, pero claro, dice Taborda, Rousseau fue el primero en marcar esta separación entre política y pedagogía, pero también fue el primero en borrarla, ¿no? Es decir, al momento de tener que elegir, dice, bueno, lo importante es la política, ¿no? Cuando tiene que proyectar una educación nacional, en un texto que se llama algo así como Proyecto para el Gobierno de la República de Polonia, algo así, ahí pone, sobre todo, privilegia y en primer lugar, el ideal del hombre o del ciudadano, es decir, el ideal político pasa a tener más peso que el ideal pedagógico. Entonces se abandona la segunda dirección, que era la que intentaba ponerle límites a la injerencia del Estado. El que retoma esta distinción y esta segunda línea es Humboldt. Guillermo de Humboldt o Wilhelm von Humboldt, que es un pensador alemán muy importante, romántico, del clima idealista de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que además fue un gran científico, un viajante muy importante, uno de los primeros también un predecesor de Darwin, por ejemplo, que estuvo coleccionando conocimientos científicos, antropológicos, culturales de América. Humboldt, además, es el fundador de la Universidad de Berlín, la universidad más importante, junto con otros pensadores de la época y que establece un modelo que además va a ser muy referenciado también acá, un modelo de universidad. Y justamente en ese punto hace una crítica muy fuerte y una delimitación muy fuerte de la acción del Estado. Y claro, cuando hace esto Humboldt, el Estado alemán es un Estado despótico, es un Estado déspota. Y el déspota hace lo que quiere en todos los ámbitos. Con lo cual, eso también puede decirnos todo lo que venía diciendo yo acá antes respecto a la mirada de Taborda sobre la política. Es decir, el problema es que en el Estado despótico, el que tiene el poder hace lo que quiere y no hay ningún límite. Entonces, a eso hay que limitarlo. Y entonces, Humboldt es el primero que establece una delimitación y esa delimitación es exactamente generar una educación de máxima calidad, ¿no? Ese es el límite propio. Y esa educación, se entiende, va a depurar la arbitrariedad del déspota. Pero entonces hay que separar la pedagogía de la política, sobre todo del déspota. Entonces el Estado tiene que procurar la más alta formación para todos los seres humanos. Bien,
En el punto 4, la política escolar del Estado. Bueno, lo que dice acá Taborda es que nuevamente, desde 1810, prevalece la primera de las direcciones, que es el sometimiento, ¿no?, de lo pedagógico a lo político, como venimos viendo. Este sometimiento no obedece a razones pedagógicas, obviamente, sino políticas, y la ley 1420 que venía analizando no posee un ideal pedagógico que regule, que dé sentido a la actividad educativa, y a falta de ideal pedagógico, entonces adopta un ideal político. Esto prosigue con la Constitución de 1853 y acá hace una alusión muy interesante a Sarmiento, considerado también el padre de la educación argentina. Sarmiento tiene un libro muy interesante que se llama La educación popular. Acá Taborda lo pone como 1849, es más o menos de esa época, parece un poquito antes. Y empieza criticándolo, ¿no? Dice, bueno, Sarmiento se basa en la Ley de Educación Pública Francesa de 1833. De nuevo, ¿no? Es mirar afuera para ver qué hacemos adentro. Cuando el proceso es exactamente al revés. Es mirar adentro para ver qué necesitamos, para después mirar afuera para ver qué nos sirve para poder tomar, pero siempre teniendo en cuenta qué pasaba adentro. ¿Y qué pasa? Sarmiento también deduce los principios educativos de la doctrina política de la igualdad como base fundamental de la democracia. Y de hecho la igualdad es el principio nutricio, ¿no? Es el principio que da fuerza a los otros dos principios de los cuales viene hablando ya desde el comienzo. Veíamos desde el apartado dedicado al ideal, que son el de idoneidad y nacionalismo. Estos dos principios, idoneidad y nacionalismo, son los que marcan, por decir así, de la Revolución Francesa en adelante, los tiempos modernos, ¿no? Los tiempos actuales. El principio de idoneidad lo que establece es que para ocupar un cargo público hay que saber, ¿no? Hay que estar formado y no tener un apellido o ser parte de la nobleza como era hasta 1789. Que los cargos públicos se heredaban, ¿no? Se transmitían de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Eso no da idoneidad. Y nacionalismo es el otro principio que se enarbola desde la Revolución Francesa, según Taborda, para combatir los localismos feudales, es decir, la división en muchas provincias. Nacionalismo ahí es una instancia de unificación. Con lo cual, entonces, desde la educación popular de Sarmiento, la docencia tiene, por un lado, la misión de formar al ciudadano y, por otro lado, también fomentar el poder, la riqueza y la fuerza de la nación. Es decir, hay una preocupación nacional también. Esta tesitura, dice Taborda, esta perspectiva de Sarmiento, llenó la atmósfera de la ley 1420 y continúan hasta la actualidad, salvo por el caso de Nicolás Avellaneda, que fue el primero que concibe política y pedagogía como instancias conciliables, pero después, al momento de tener que poner los papeles sobre la mesa, elige, ¿no? Pone sobre todo la política. Conclusión, la educación estuvo siempre, hasta ahora, subordinada a las instituciones políticas del país. Esa es la conclusión a la que llega Taborda. Bien, acá hacemos un corte del texto en la página 421 y saltamos 20 páginas a la página 441, donde aparece testimonios de vocación facúndica, el 11º apartado,
que me parece que es súper interesante para entender ese desarrollo de Taborda que partía de la necesidad de un ideal y en el medio se encuentra con, bueno, pero entonces tenemos que conocer lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Lo nuestro es ese fondo facúndico. Facúndico está tomado justamente de la obra de Sarmiento, Facundo. ¿Y qué es Facundo? Bueno, Facundo, que Sarmiento toma de Facundo Quiroga, ¿no?, como figura. Facundo es el producto genuino, producto auténtico de la barbarie nuestra, de nuestra pampa, de nuestro terreno, ¿no?, de nuestra tierra. Facundo es el bárbaro, ¿no?, es el caudillo, es el que doma lo natural, el que se siente incómodo en la ciudad, ¿no?, se siente más cómodo en su tierra, tiene fuerza en su tierra, que conoce bien, porque es de ahí. Y claro, Facundo es la barbarie en su estado puro, que Sarmiento critica, pero al mismo tiempo defiende. ¿Para qué? Para criticar a otro tipo de barbarie que es más refinada, que usa la razón fríamente, que no es calentón como Facundo, que es el caso de Rosas, ¿no? Ustedes saben, la obra Facundo, Civilización o Barbarie, Sarmiento la escribe contra Rosas y entonces recupera la figura de Facundo como el producto original y propio de la barbarie, pero que tiene cierta nobleza, que tiene código, diríamos nosotros, contra un Rosas que se esconde, es más misterioso, utiliza la razón para calcular fríamente y, digamos, mandarte a castigar por la espalda. Entonces, ¿qué es lo que Taborda toma de esto? Bueno, lo que toma es lo facúndico, ¿no?, como lo que somos nosotros originalmente, producto de la barbarie, ¿no? Y esa es la sustancia, la materia sobre la cual hay que trabajar. Incluso antes de 1810 hay una serie de características propias, unas notas locales, originales, la profundidad de la vida, ¿no?, que nos hace, claro, que nos hace ser lo que somos. Y entonces pone un par de ejemplos de la pedagogía facúndica. Primero el caso de Catamarca, ¿no? Catamarca, que se dio una ley de educación donde tenía muy en cuenta a los docentes, ¿no? Una ley que, digamos, una suerte de mirada comunitaria y que incorporaba a vecinos del pueblo para responsabilizar, o sea, para controlar el cumplimiento, ¿no? O sea, una mirada participativa de la educación. Esto es en 1871. Y entonces el pueblo confía en los educadores, en su capacidad de decisión, y los maestros están en constante interacción. El segundo ejemplo que pone es el de Mariano Cabezón. ¿Quién fue este señor? Bueno, fue un educador de familia de educadores, de familia de maestros, de la zona norte del país, estuvo en distintas provincias, y que, bueno, ya busca separarse, sobre todo de las cuestiones políticas, de las distintas peleas entre unitarios y federales, y va fundando escuelas y va nutriendo realmente con esta educación comprometida socialmente con el entorno, ¿sí? Y claro, estas iniciativas comunitarias de educación, de vinculación con el pueblo, para el poder central, para el poder unitario, es una amenaza. Entonces, ¿qué hace? Bueno, le dice a las provincias: ustedes son incapaces de educar,
necesitan una ley de educación nacional y ahí es donde viene después la ley Laínez, ¿no? Desconociendo, pasando por encima de todas estas iniciativas que Taborda diría, por más chicas que sean, son experiencias pedagógicas súper interesantes, que vinculan a la familia, que vinculan a la comunidad, que las hacen partícipes a todos los actores de la toma de decisiones, y no un programa impuesto desde arriba por las, entre comillas, cabezas educativas, que además tampoco tienen conocimiento de pedagogía, ni de filosofía, ni de nada, que deciden, ¿sí?, sin conocer el lugar, sin conocer a las personas, sin conocer a los docentes, qué es lo que hay que hacer. Y digo esto con todo mucho énfasis porque, claro, ¿cómo no sentir que algo de esto que está diciendo Taborda nos pasa hoy en día, ¿no? Entre ustedes y yo, que quede acá. ¿Cómo no sentir que las decisiones se toman en oficinas que no tienen nada que ver con la realidad educativa, con la realidad social, con la realidad de los docentes y demás? No me hagan hablar más porque me voy a enojar más todavía. Entonces, la ley Laínez, si quiere efectivamente tener legitimidad, debería mostrar, dice Taborda, que tiene un ideal que es más valioso, que es, y discutámoslo en última instancia, ¿no? Discutámoslo. Tendría que mostrar, para legitimarse, que tiene un ideal superior. El último punto es realmente muy importante, humanidad y política, donde recupera justamente el sentido de la idea, ¿no? La idea abre una tarea infinita y por eso nunca será real del todo, quiere decir, nunca se va a agotar en la realidad, sino que siempre, como decíamos al comienzo del texto, siempre tiene un plus, ¿no? Siempre plantea un más allá, un desborde. Y entonces permite y abre una instancia mayor de comprensión y de transformación de la realidad. Este es el gran desafío que genera la idea. Claro, el punto acá es que hay ideas que efectivamente permiten transformar la realidad en virtud de este distanciamiento, de este desborde, y hay ideas que son como más chatas, ¿no?, más cortas, más limitadas, que en realidad no habilitan a una transformación profunda. Por eso hay que dar esa discusión en torno de cuáles son las ideas que valen la pena sostener, promulgar, insistir justamente para transformar la realidad. Y veamos los últimos dos párrafos que son absolutamente importantísimos. Leo. No queremos negar que la pedagogía tenga un acentuado sentido político y que consiguientemente ella pueda eximirse de la tarea relativa a la formación del hombre, destinado a la más viva y activa participación en los afanes políticos de la comunidad a la cual pertenece. Todo lo contrario, ¿no? Es decir, porque la sensación hasta acá es, ay, Taborda es apolítico o antipolítico. No, no es esa la idea. Todo lo contrario, porque reconocemos que el hombre es hombre en tanto es político en el más alto sentido de la palabra, no en el sentido del chiquitaje, no en el sentido de la política partidaria, de nos peleamos para ver quién se lleva un pedazo más de torta. No, eso no es la política. La política es la participación en serio de todos los ciudadanos en la toma de decisiones comunitarias. Es que afirmamos que el abandono de la realidad educativa en que ha caído la falsa pedagogía oficial, ven, ahí está el otro, porque se llena la boca en armar leyes, en proponer cosas, pero la realidad es que el índice de analfabetismo para esta época es altísimo. La cantidad de escuelas es bajísima, ¿no? Hay un montón de carencias educativas muy fuertes. Entonces, por más
que se llenen la boca de principios del hombre y del ciudadano y de qué sé yo, la realidad dista mucho de aquello de lo cual hablan. La falsa pedagogía oficial envuelve más serio obstáculo para el advenimiento del hombre político prometido por el recto y amoroso tratamiento escolar de la niñez y de la juventud como juventud, ¿no? Es decir, si ustedes quieren realmente tener una política en serio, madura, hay que tomar la pedagogía en serio y educar a la niñez y a la juventud en su especificidad, ¿no? Esta es la política buena. Y esto es lo que tenemos que hacer, dice Taborda. No es que yo detesto la política, dice Taborda. Yo quiero una política en serio, no la mentira que están haciendo ustedes. Sin ser excesivamente crédulos en la labor docente del Estado, admitimos que ella puede dar resultados apreciables. Es decir, un buen Estado, educando bien, está bárbaro. Siempre que, renunciando a la la terca imposición de un ideal incompatible con la idea comprendida de un modo distinto y mejor, dé satisfacción a la exigencia de las múltiples manifestaciones que acusa la actual estructuración de la cultura con la amplia ductilidad que reconozca sus propios derechos. De otro modo, corresponderá señalar y denunciar como un riesgo inminente su injerencia en dominios que no le conciernen. ¿Qué está diciendo acá Taborda? Bueno, un Estado docente está muy bien. Eso va a dar grandes resultados. El tema es, si plantea un ideal que sea muy limitado, muy torpe o chato, no va a comprender las diferencias, no va a comprender la complejidad, no va a comprender las peculiaridades, como veíamos, sino que las va a tratar de arrasar, las va a tratar de homogeneizar, normalizar o aplastar. Entonces lo que necesita, y ahí claramente va a ser brutal, brutalmente represivo y brutalmente arrasador. Entonces lo que necesitamos para tener una política mejor es tener una pedagogía que discuta esos ideales, que sea lo suficientemente amplia, que plantee la diversidad y que tenga en cuenta lo propio, lo facúndico, como veíamos recién. Y no que se plantee en un escritorio de Buenos Aires, ¿no?, de la capital federal, y que a partir de ahí se decida qué es lo que tiene que saber cada pibe, en qué momento, en qué ciudad y demás. Sino que es al revés, dando lugar a la participación, dando lugar a las múltiples manifestaciones de la vida del pueblo, es que se va a poder construir una pedagogía mucho más acorde, mucho más amalgamada y coherente con nuestro modo de ser, y a partir de ahí se podrá construir una política mejor, que es lo que todos queremos. Nadie quiere descartar la política. Queremos la política, pero queremos una política mucho mejor que la lucha que han venido sosteniendo hasta ahora. Muy bien, dicho todo esto, préstenle mucha atención a estos 3 últimos párrafos del texto, son muy importantes. El texto de Taborda. Seguimos la próxima con el texto de Carlos Astrada, Metafísica de la Pampa.